Inicio la grabación. Pues buenas noches, un gusto como siempre estar con ustedes esta sesión. Ya se revisó el proyecto más bien, el avance del proyecto final. No sé si tengan alguna duda en sus retroalimentaciones o sus calificaciones. Traté de ser lo más puntual posible en cuestión de las observaciones. Cuando se evalúa con una rúbrica, ya lo había comentado en la sesión pasada, una rúbrica muy cuadrada, solamente es este punto o cumple con este punto o no cumple con este punto. Y bueno, pues se trató de ser lo más justo posible en cuestión del trabajo entregado con respecto a la rúbrica. Y bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda con respecto a su retroalimentación. Buenas noches, maestra. Yo tengo una duda A ver, dime. sobre la retroalimentación que hizo. ¿Hay que modificar Ujú. el archivo y guardarlo de forma correcta, considerando los puntos que usted nos hizo ahí ver? ¿O ese archivo ya se debe de quedar así? No, o sea, sí hay que hacer las correcciones porque hay que Ok, recordar que ustedes van a entregar el proyecto final y en el proyecto final siempre se ha manejado rúbrica, pero la rúbrica sí ya está enfocada en el contenido. La ok. rúbrica que se hizo para este parcial pues estaba más que nada que cumplieran con el avance como tal de las secciones que habíamos trabajado. Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ok. En general, sí, algunos trabajos eh, sí necesitan complementarlo, mm, pues principalmente en el apartado de antecedentes. Algunos de ustedes pues compartieron o subieron la matriz en un archivo, cuando, bueno, pues la primera observación que les mencioné, cuando expliqué el trabajo en que consistía, pues se hizo esa mención de que no podían subir las matrices. Las matrices solamente se realizaron para que ustedes tuvieran la información y con esa información realizar la redacción correspondiente. Literal, literal, las personas que subieron matrices, pues fue el copy-paste de su trabajo entregado, que no lo podemos penalizar porque en realidad no es ni autoplagio, solamente que es una actividad, pero como le puse ahí en la retroalimentación, no puedo evaluar algo que no cumple con lo solicitado. O sea, el punto de que hayan subido la matriz como tal, pues no está relacionada con la delimitación y con los antecedentes. Entonces, fue los únicos puntos que sí quería yo aclarar con ustedes, porque, mmm, vamos, se, se realizó la explicación para evitar que se vieran afectados en su promedio. Se hizo la observación de varios, desde que les subí el examen, que se tenía que considerar esto, se tenía que considerar aquello, en las retroalimentaciones grupales de cada una de las actividades, la delimitación, los antecedentes, pues también se hizo la observación de que la actividad como tal solamente es la base que tiene la información que se requiere para poder realizar la sección de la tesina. Entonces, es muy importante que realicen esa redacción. Sigo teniendo trabajos en los que redactan en primera persona. Recuerden que hay que ser objetivos en la investigación, por lo tanto, la redacción tiene que ser en tercera persona. Hay que revisar muy bien la escritura y la ortografía. Hay varias
faltas de ortografía, no se quiso penalizar mucho, pero en general sí hay varias faltas de ortografía que hasta el mismo Word está marcando y bueno, pues hay que tener ese cuidado de revisar y asegurarse que está correcto. Y bueno, también el uso correcto de los signos de puntuación es muy importante porque sí noté que hay algunos signos que no se están eh, utilizando debidamente. Y otra cosa que tienen que revisar es la escritura. Cuando estamos redactando, pues tenemos la idea, la estamos plasmando, siempre tenemos que revisar una y otra vez, leyendo en voz baja, leyendo en voz alta, primero para ver si hay estas ideas entrelazadas o si al leerlo hay como que en lugar de haber una conexión en las ideas, pues se rompe esa conexión en las ideas. Entonces, así como le brinca al que está leyendo, pues va a todos los lectores, les va a pasar lo mismo. Entonces, por eso la importancia de leerlo en voz alta, en voz baja, para poder detectar esta situación. Es muy importante revisar la ortografía y revisar la escritura. Otro punto que me topé es que no sé si lo hacen mmm, por, por decorativo o la razón específica, no lo sé, pero se puede malinterpretar. ¿A qué me refiero? Había textos, no todo el texto del trabajo estaba en un recuadro con sombra y como no era todo el texto, solamente eran algunos fragmentos o algunas cuartillas las que tenían esta situación, pues se puede malinterpretar en que nada más hicieron un copy-paste de algún autor en lugar de ustedes redactar. En el trabajo final, cuando ustedes lo entregan, si pasa por un software para poder establecer si tiene qué tanto porcentaje de similitud con alguna fuente. Y básicamente, si sale más del 15% y que no son referencias y que no son los títulos, pues entonces se va a tener que considerar el trabajo como plagio. Y como plagio, pues es cero sin derecho a revisión. O sea, no podrían ustedes volver a subir otro documento porque es por reglamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El trabajo final tiene un 30% y bueno, hasta este momento pues se les ha tratado de que ustedes en las retroalimentaciones pues vayan cuidando todos esos detalles y les digo, no estoy asegurando que sea un copy-paste, por eso les ponía ahí en la retroalimentación que se pudiera eh, generar una perspectiva muy diferente, porque en apariencia sí es. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? De la estética propiamente del documento de la tesina, solamente viene en tablas, viene en recuadros, pues todos los anexos o todas las imágenes que ustedes van a estar plasmando de acuerdo a su investigación, pero en el texto como tal no ponemos recuadro, no remarcamos, no utilizamos eh, márgenes marcados como tal. Es totalmente la hoja, respetando la sangría que corresponde a cada cuartilla y bueno, el formato que se les ha estado compartiendo. Ok, y ya pues como estamos en esta segunda parte del semestre donde ya vamos a trabajar en el proyecto final como tal, pues ustedes tienen que trabajar en las correcciones de acuerdo a las observaciones que les di en sus trabajos y bueno, nosotros lo que vayamos trabajando porque es ya lo que ustedes van a entregar en el proyecto final. Entonces es importante lo que acabo de mencionar, cuidar todos esos detalles, porque pues sí les puede afectar en el cuestión de su entrega en el trabajo final. ¿Okay? ¿Alguna duda de lo que les comenté? De una retroalimentación grupal.
Bueno, al parecer no. Muy bien, pues el día de hoy vamos a seguir con la estadística. Ahora sí nos vamos a enfocar específicamente en estadística descriptiva y en las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central en realidad son muy sencillas, sin embargo, hay una que nos puede confundir porque en realidad es una medida de posición y, y cuando vemos las fórmulas, pues muchas veces aplicamos fórmulas y sabemos lo que significa cada una de las fórmulas, pero a veces no nos queda muy claro para qué es la fórmula. Entonces, como estamos viendo, vamos a empezar a ver, pues, si vimos la introducción y todo todos los conceptos la semana pasada, pues el ir conociendo qué herramientas utilizamos para estadística descriptiva, pues es un punto muy importante y es con lo que vamos a empezar. Habíamos mencionado que era la estadística, que se dividía, bueno, por la clasificación de la estadística y una de ellas pues es la estadística descriptiva. Déjenme les comparto pantalla completa. Nada más me pueden confirmar que se ve. Sí, maestra, se ve bien. La portada sí, maestra. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Ok? ¿Qué son las medidas de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central son básicamente tres, que es la media, la mediana y la moda. Si en sí nosotros tenemos una muestra con los datos que vamos a obtener de esa muestra o población, es con lo que nosotros vamos a trabajar para poder realizar el análisis de resultados. Aquí nos dice que las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Tenemos diferentes tipos de datos. Podemos tener datos categóricos, datos numéricos, tal cual como lo conocemos. Independientemente de cuáles datos tenemos, esos datos los podemos tener agrupados o no agrupados. En el ejemplo práctico que ojalá alcancemos a hacer, voy a ser un poquito más específica a qué me refiero cuando son datos agrupados y no agrupados. ¿Ok? Bueno, el primer concepto de las medidas de tendencia central pues es la media. En el caso de la media, pues es básicamente el promedio que nosotros obtenemos. Tenemos un conjunto de datos, lo dividimos entre el número de ese conjunto de datos y ahí obtenemos el promedio, que en las medidas de tendencia central la conocemos como media. Luego tenemos la mediana. La mediana es un estadístico de posición central, es la medida que les mencionaba, que es una medida de posición y que parte la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores en ambos lados que podemos nosotros tener del lado izquierdo o del lado derecho. Y las fórmulas que vamos a ver solamente nos va a dar la posición donde está ubicada la mediana. Aquí, pues si tenemos datos pares o datos impares, cambia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo 9 datos, puedo poner 4 datos del lado derecho y 4 datos del lado izquierdo y me va a quedar un único valor en medio porque es impar. Pero ¿qué pasa? Que si tengo 10 datos, no puedo poner 5 y 9 y el del medio. Entonces tenemos 4 del lado derecho, 4 del lado izquierdo y los dos del medio tengo que sacar la media de esos dos. Voy a poner, lo sumamos, lo dividimos entre dos y ese es el valor de la mediana. Entonces, eso es lo que confunde porque consideramos que la fórmula
es para encontrar el valor de la mediana y no es así. La fórmula nos da la posición donde está ubicada la mediana, ¿ok? Y puede ser un solo valor o pueden ser dos valores. Muy bien, si tienen alguna duda me pueden interrumpir con toda confianza, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de la mediana, en el cual n es el número de datos que tenemos, o el número de observaciones que obtuvimos, más 1 entre 2. Entonces está muy sencilla la fórmula, ¿sí? Eso es correcto. Les vuelvo a poner el ejemplo. Si tengo 9 datos, sería 9 más 1 entre 2, pues me va a tocar a 5. Entonces, ese es el valor de la mediana. Pero en el caso, o bueno, esa es la posición del valor de la mediana, perdón. En el caso de una impar, si son 10 datos, pues sería 10 más 1 es 11 entre 2, me va a dar 5.5. Entonces quiere decir que el valor de la mediana está entre 5 y 6. O sea, es la posición la que nos está dando. Entonces esa es la gran diferencia. Ya cuando hagamos un ejercicio se va a entender mucho mejor. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda es el valor que más se repite dentro de nuestra muestra estadística o población o dentro de nuestros datos. Es decir, si yo tengo datos que tienen una frecuencia, no sé, de 15 y otra de 5, luego una de 10 y luego una de 20, pues entonces la moda sería la de 20, porque es la que tiene mayor repetición. Si nos vamos a valores en los cuales tenemos dos modas o bimodal, por ejemplo, que en uno de los datos sea 15 repeticiones, 10 repeticiones, 5 repeticiones y otra vez 15 repeticiones, pues dos valores diferentes o dos datos diferentes tienen el mismo número de repeticiones y ese número de repeticiones es el más alto o el mayor de todas las repeticiones, entonces consideraríamos que es bimodal. Y bueno, también podemos tener multimodal, o sea, pueden ser de 3 o más valores. Entonces, no se asusten si luego les sale que es bimodal o multimodal. Lo importante es que sí nos quede muy claro el concepto de moda, ¿ok? Y bueno, para poder facilitar el análisis de nuestros datos, primero desde la agrupación de nuestros datos, pues es a través de una tabla, que esta tabla, pues obviamente mantiene diferentes frecuencias que vamos a ir viendo en este momento porque las determinamos y que nos representan. Tenemos la tabla de frecuencia, que es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite la muestra. Y bueno, pues la tabla de frecuencia es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Aparte, podemos visualizar y aplicando los conceptos o definiciones de cada uno de los conceptos, pues podemos entender y realizar el análisis de resultados como se los dije en un principio. Tenemos la primera frecuencia, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. Y bueno, se representa como FI, otros lo representan como NI. Aquí lo primordial es que sepamos identificar cuál es nuestra frecuencia absoluta independientemente de cómo lo representan. Les repito, algunos autores le ponen como NI, otros le ponen como FI. Aquí, bueno, el que yo estoy compartiendo, pues lo utiliza como FI. Tenemos la frecuencia relativa, que es el número que se repite ese dato en relación al número total de datos. Es decir, estamos determinando una proporción o una proporcionalidad. Para eso nos sirve la frecuencia relativa. Si yo tengo un total de datos de no sé, 80,
Y, y una de sus categorías o variables es, tiene una frecuencia absoluta de 15, es decir, 15 repeticiones, pues yo tengo que poner 15 entre 80. Entonces, por eso se llama una proporcionalidad, porque es lo que nos va a dar. Al final, sí o sí, nos tiene que dar su sumatoria de todas las proporcionalidades, nos debe dar 1. Muchas veces dicen, maestro, es que me dio .997 o o 1.01. Tiene que dar 1 cerrado. Tal vez tenemos que utilizar 3 decimales o tratar de utilizar cifras significativas para el redondeo y que no nos quedemos cortos o que no llegue al 1 o que se pase del 1. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso, sobre todo porque a veces nos toca el famoso 1.66666 o 1.166666 o el 0.33333. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que el punto 66666 utilicemos a lo mejor 3 decimales, pues la última redondearla a la cifra significativa que es 7 y dejar punto 333 y ahí pues ya podemos cerrar, ¿ok? Hay que tener nada más mucho cuidado. Se representa como NI, siendo I el número de datos y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos. Cuando no tienen como FI o NI, la frecuencia relativa a veces la ponen como RI. O sea, es que algunos autores, como se les facilita para la identificación, puede poner diferente. ¿Ok? Y bueno, el valor de la frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. La suma de todas las frecuencias relativas de todos los datos de la muestra es igual a 1, lo que les mencionaba. No nos puede quedar como .997 o como 1.01. La frecuencia absoluta acumulada, pues es la suma de las frecuencias absolutas, las cuales se van acumulando en el dato. Y bueno, se obtiene sumando su frecuencia absoluta, las frecuencias absolutas de los datos menores que. Y bueno, en el caso de las frecuencias absolutas, como tenemos la frecuencia absoluta es F minúscula y pues la frecuencia absoluta acumulada se representa como F mayúscula y que es como la continuación. Entonces, si tenemos en la frecuencia relativa, si la frecuencia relativa se representa como NI, N minúscula, pues en la frecuencia relativa acumulada la vamos a encontrar como NI con N mayúscula. Y es lo que nos dice ahí en los últimos recuadros. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, al parecer no. Como les había mencionado, muy amable, gracias. Como les había mencionado, podemos tener datos no agrupados y datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, datos agrupados son aquellos en los cuales nosotros tenemos dos factores principales. El primero, que son muchísimos datos, es decir, a lo mejor tenemos 300 datos, 500 datos, y tenemos que establecer un intervalo para poderlos agrupar. Y los datos no agrupados son aquellos en los cuales no tenemos tantos datos y nuestras categorías o variables no son tan diferentes. O sea, no son muchas y tampoco tan diferentes. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, primero, en los datos agrupados podemos tener categorías. Por ejemplo, colores. Rojo, verde, azul, amarillo. Pero si empezamos a poner verde limón, verde bandera, verde, entonces se nos va a hacer muy diferente, ¿sí? ¿Dónde las puedo acumular? Y si las pongo en verde, o sea, pongo todas las de verde, pues a lo mejor se te puede olvidar en los análisis.
en el análisis de resultados. Entonces, cuando tenemos categorías que no son muchas y no tan variables, pues nosotros podemos agrupar los datos tal cual, aunque tengamos muchos datos, ¿no? Que tengamos 300 o 500. Lo mismo ocurre con los valores numéricos. Si yo tengo valores numéricos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 100, pues tenemos muchísimos datos diferentes, que a lo mejor las repeticiones son mínimas. 1 o 2 son repetidos, o sea, tienen cierta repetición. Pero si tengo, por ejemplo, 5, 10 y 15, a lo mejor estoy exagerando, pero vamos así para que se entienda el concepto. Aunque tenga 300 datos, pero nada más va en esas categorías, solamente tengo el 5, el 10 y el 15. Entonces, pues no es necesario que los agrupe, solamente tengo que acomodar cuántas frecuencias tiene el 5, cuántas frecuencias tiene el 15, el 10 y cuántas frecuencias tiene el 15. ¿Sí? Entonces, esos son los factores o los tipos que tenemos que considerar al momento de hacer nuestra tabla. Primero identificar si son datos agrupados, si son datos no agrupados, para que podamos realizar esa agrupación correcta dentro de nuestra tabla. Muy bien, entonces aquí nos menciona que también se puede analizar la información por medio de la agrupación de datos. Para agrupar un conjunto de observaciones, se debe seleccionar un conjunto de intervalos que no se traslape para que cada valor en el conjunto de observaciones pueda ser puesto en uno y solo uno de los intervalos. Estos intervalos se identifican como intervalos de clase. Una regla empírica que habitualmente se sigue, se establece entre más o menos 6 y 15 intervalos, es la regla de Sturgeon. Creo que avanza, ahí está. ¿Cuál es la regla de Sturgeon? Bueno, pues nosotros podemos utilizar esta fórmula o esta regla en la cual K representa el número de intervalos de clase. Y bueno, nosotros podemos obtener, obviamente, esto desde nuestra calculadora. No tenemos que modificar absolutamente nada, solamente usamos logaritmo del número de datos. Tengo 80 datos, logaritmo de 80 por 3.322 más 1. Y nos va a dar un aproximado. O sea, a lo mejor nos da X valor, pero no siempre nos va a dar entero. A veces sí, a veces no. Cuando no nos da entero, pues tendríamos que ver si es aproximadamente el redondeo para arriba, es decir, que a lo mejor me queda 7.60 o 7.6, pues lo redondeo a 8, que voy a decir aproximadamente 8 intervalos, o si me queda 7.2, pues es aproximadamente 7 intervalos. Y dentro de esos intervalos es como voy a agrupar los datos que tengo. ¿Sí? Entonces, es por eso que podemos utilizar esta fórmula, porque nos da un parámetro de cuántos intervalos, lo entienden mejor, cuántos renglones voy a tener. Entonces, posteriormente, pues se debe valorar la amplitud del intervalo de clase. Son los intervalos de clase, deben ser de la misma amplitud, aunque algunas veces es imposible. Sin embargo, de una u otra forma lo tenemos que poner. Tal vez no empezando con el valor mínimo de los datos. Es decir, si empiezo con 5 y termino no sé, en 50, pues a lo mejor si no se me acomoda en el número de intervalos que me dio la regla de Sturgeon, pues empezaría a lo mejor del 3 o del 4 para que me quede la misma amplitud. Lo que sí tiene que ser es que dentro de esos intervalos, tanto el inicio como el final, o el límite inferior con el límite superior de nuestros intervalos, tengan que estar todo el conjunto de datos. O sea, no puedo dejar fuera un conjunto de datos. Por ejemplo, si tengo del 5 al 50 y al momento de poner mis intervalos me quedé
en 45, pues ahí no estoy incluyendo el 50, entonces tengo que hacer un intervalo más porque sí o sí tengo que incluir el 50. Si no, entonces no voy a poder realizar un buen análisis. Sí o sí tiene que ser. Podemos manipular que no empiece exactamente con los números que tenemos, puede ser menores y luego nos extendemos, pero que sí en todo el rango que tenemos de nuestros valores numéricos, de nuestros intervalos como tal, sí haya esa misma amplitud y que se cubra con todos los datos o todo el conjunto de datos que tenemos. ¿Ok? Y bueno, la fórmula para obtener la amplitud es el rango entre el número de intervalos que ya determinamos con la regla de Sturgeon. ¿Ok? El rango, por ejemplo, si pongo el 5 hasta 50, pues el 50 menos 5 va a ser 45. Ese sería el rango, sería 45 entre 7 o entre 8, que es el ejemplo que puse de los intervalos, pues lo que nos da, esa es la amplitud aproximada que tendríamos. Y pues sí tiene que ser en todos nuestros intervalos, la misma amplitud. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Sabe qué, maestro? Yo siento que como que aterrizaría más viendo como un ejemplo y todavía más, digo, si viéramos como un formulario, pero ya aterrizado como en un Excel o en una base donde ya nada más vacíes y te haga como más sentido, ¿no? Sí, justamente lo que vamos a hacer, por eso me regresé. Vamos a hacer un ejemplo, pero con categorías. No sé cómo anda ahorita de tiempo, pero vamos, ahorita voy a dejar de compartir el PowerPoint y voy a poner el Excel. Los ejercicios que alcancemos a hacer, no alcanzamos a hacer muchos desafortunadamente, pero los ejercicios que alcancemos a hacer entre esta clase y la siguiente, les comparto el Excel en plataforma porque ahí tengo ya las fórmulas o lo que estoy utilizando para que ustedes ahí cambien nada más los datos y lo puedan practicar como tal. No soy un as en el Excel, a lo mejor hago las cosas muy rústicas, pero pues lo importante es que ustedes sepan que es una herramienta que pueden utilizar cuando tienen muchos datos, ¿ok? Si me apoyan tomándole la mejor foto para que ahorita me dicten las categorías en el Excel. La redacción creo que sí puede hacer un copy-paste. Ustedes me dicen cuando ya tengan la información. Ok, bueno, ya la están compartiendo. Muy bien. Aquí es la continuación, no son todos los datos la primera diapositiva. Con esta diapositiva es otros, bueno, se complementan los datos. ¿Le pueden tomar también foto, por favor? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ay, no era ya tengo. Déjenme, hago el copy-paste de la redacción. Yo estaba muy cortita para poner en el Excel. Estamos también, bueno, un minuto pasadito lo que me da de tiempo Zoom. Mejor no alcanzamos todavía a lo del Excel para que ustedes lo tengan, pero déjenme al menos. Mm, la redacción. Ay, no me lo copió.
Ahí está. Ya después veo si le tengo que cortar un poquito más. Bueno, voy a dejar de compartir la de PowerPoint. Y bueno, al menos analizamos qué le vamos a hacer. Ujú. Muy bien. Bueno, nada más me confirman si ya pueden ver bien el Excel.